Esta noche en Desde las Cámaras, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza su segunda sesión de trabajos en este año. Se comienza a definir los temas legislativos que se impulsarán a partir del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de febrero. Y además hablaremos con el diputado federal Erubiel Alonso, quien es el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, sobre la propuesta de reforma en materia electoral. Desde las cámaras comenzamos. Los trabajos de la Comisión Permanente avanzan en un ambiente en el que la definición de los temas que se impulsarán a partir del 1 de febrero ocupa la agenda legislativa y mediática. Uno de los de mayor relevancia es la eventual reforma electoral, cuyos trabajos de la Comisión Especial creada para tal efecto ya fueron presentados a la Presidenta de la República. Se espera que en los próximos días continúe el análisis de este asunto por parte de autoridades, académicos y especialistas en la materia a fin de integrar un proyecto de reforma que será sometido a la Cámara de Diputados hacia finales de mes. Paralelamente, los coordinadores de los grupos parlamentarios han comenzado a impulsar reuniones de trabajo dentro de sus bancadas para definir lo que será la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. El debate sobre los temas de la agenda política nacional prevalece en los trabajos de la Comisión Permanente. Esto fue lo que pasó en San Lázaro esta semana. Los legisladores llevaron a cabo la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Durante la discusión de la agenda política, diputados y senadores debatieron sobre la situación económica y política de México. La prioridad es el bienestar y por eso el incremento salarial. ¿En cuánto va en este momento el incremento salarial de los dos o de lo que llevamos en el gobierno, la 4T? 154% en términos reales, que es la variable principal por la que salieron 13.4 millones de mexicanos de la pobreza. Díganme cuántos mexicanos salieron de la pobreza en los 36 años de modelo neoliberal. Si fue una fábrica de pobres. Al evaluar el desempeño económico del año pasado, el panorama es claro. El peso mexicano se ha mantenido por debajo de los 18 pesos por dólar, registrando una apreciación de 8.59% desde el 1 de octubre de 2024. Este comportamiento positivo no es un hecho aislado, sino la continuidad de un giro histórico. De igual forma, el mercado accionario mexicano presentó en el mismo año analizado uno de los mejores desempeños de los últimos años. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró el 2025 con un rendimiento de 29.9%, el más alto desde 2009. Por su parte, los legisladores de oposición argumentaron. Hablemos de economía. Acabamos de escuchar hace un rato que México está mejor que nunca. ¿Es neta? ¿Es en serio? No están hablando de Dinamarca, ¿verdad? Me imagino. El peor crecimiento en los últimos 20 años, 0.9% de la pasada administración. ¿Cómo quién tuvo la culpa? Calderón, Peña. Se pidió escuchar la voz de los empresarios. ¿Quién tuvo la culpa de que México no haya crecido? 0.5% este primer semestre. ¿Es neta que es el mejor México? Salgan a la calle a escuchar a los micro y pequeños empresarios, no nada más a los que les dan los programas. El precio del dólar, les aviso,
No depende del gobierno, señores, están equivocados. El precio del dólar no depende del gobierno. Además, la oposición reiteró la importancia del combate a las estructuras criminales y la importancia de este tema a nivel internacional. Hoy la agenda no es un cálculo político, sino un deber jurídico y moral. El interés de la sociedad mexicana está puesta en el discurso de Donald Trump sobre la seguridad en México. Y ante la ausencia de resultados tangibles, sostenidos y verificables de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, ha permitido la construcción de una narrativa sobre la debilidad estatal frente al crimen organizado. La incapacidad para reducir de manera permanente la violencia, recuperar el control territorial, desarticular estructuras criminales y la recuperación de activos de procedencia ilícita ha sido utilizada para presentar a México como un país rebasado y como un riesgo para la seguridad en Estados Unidos. Por otra parte, la Comisión Permanente aprovechó esta sesión para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, así como el natalicio del doctor Martin Luther King Jr., líder del movimiento de los derechos civiles. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Ya estamos en el umbral de la renegociación y la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay muchas declaraciones políticas, pero sin embargo, lo que importa es el resultado de estas negociaciones. ¿Qué es lo que va a influir para beneficiar a los mexicanos? De este tema vamos a platicar con el diputado Miguel Salim, quien es el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Yo esta parte la dividiría en dos. Primero, y quiero decírselo a la ciudadanía, que fue muy importante haber sellado aquí en el Congreso el tema de los aranceles. ¿Y por qué el tema de los aranceles conllevan al tema del tratado? O sea, siempre hago referencia a esto porque la gente pudiera decir que tiene que ver una cosa con la otra. Cuando tú estás negociando un tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos y Canadá, estos países te pueden decir, oye, a mí me estás exigiendo un arancel el cual no estás respetando a la competencia que tengo yo y que tienes tú. Voy a poner un ejemplo, el tema de los vehículos que vienen de los países que no tienen tratado, principalmente de Asia. Hoy un vehículo en México, bueno, hasta el 25, para conocimiento de los que nos ven, un vehículo hecho en China, en México pagaba el 20% de arancel. ¿Cuánto pagaba este vehículo en Estados Unidos? 100% de arancel. Entonces es lógico que dice, oye, tú vienes a pelearme a mí, a Estados Unidos, un arancel del 25% que quieres que no te impongan los vehículos que se fabrican en tu país, cuando por la puerta de atrás te están invadiendo con el 20%. Yo lo menos que puedo hacer es ponerte pues el 25%, que fue la primera propuesta del presidente Trump para el tema del tratado. Claro. Entonces, sí fue muy importante, y aquí honestamente felicito al secretario Ebrard, sí era muy importante que antes del tratado entraran los aranceles. Y como este ejemplo que te pongo de los vehículos, te puedo poner de muchas prendas terminadas, textil, calzado, telas, los 17 rubros que aprobaron las 1,463 fracciones, protegieron el mercado nacional, pero también se protegieron a su vez con el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, y ahora sí entramos a la segunda parte. Por eso creo que hoy el tratado sí se convierte en un tema relevante para México, aunque el presidente Trump diga que irrelevante. Si lo tomamos así, quiere decir que el tratado va. Entonces, esta primera negociación que fue los aranceles le convino a México para llegar a una negociación más tersa con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué le conviene a México y qué le conviene principalmente a los empresarios? Que el tratado se mantenga, aunque es una revisión, pero así lo marca el reglamento, que se tendrá que hacer la revisión este año para posponer los otros 10 años más. Si se logra el mismo tratamiento del tratado
que hoy existe entre México, Canadá y Estados Unidos, sería, la verdad de las cosas, un éxito para los empresarios mexicanos porque va a fortalecer el mercado interno para la exportación. Doy dos temas. El primero, ¿quién es el principal cliente de Estados Unidos? Mucha gente no lo conoce. México, dentro del Tratado de Libre Comercio. México es el que más le exporta a Estados Unidos. ¿Cómo está nuestra balanza comercial con China? 10-1. China nos vende 120 mil millones de dólares y México apenas le vende 8 mil o 10 mil millones de dólares. Por eso es muy importante el Tratado de Libre Comercio para mantener los empleos en México. Yo creo que le debe de apostar México a cualquier tipo de negociación que pueda hacer con Estados Unidos y Canadá para mantener el Tratado de Libre Comercio. Es una muy buena salida para México y para los empresarios. El panorama es más político que comercial. Estados Unidos necesita también establecer algunas políticas para beneficiar a su industria, a su sector productivo. Pero México no debe descuidar lo que ya se ha logrado, y es mucho. Afortunadamente, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos ha dado resultados muy, muy sustanciosos para la economía mexicana. Sin embargo, podemos mejorarlo. Y en eso, sabemos, se necesita un trabajo más arduo de negociación con el gobierno de Donald Trump y la responsabilidad, obviamente, es de la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard. El Ejecutivo Federal ha echado mano de diversos instrumentos para atender demandas en materia fiscal y arancelaria durante el presente ejercicio sin afectar la estructura del paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión. Pero, ¿cuáles fueron estos temas y qué implicación tendrán en la economía? Nuestra experta Alicia Salgado nos lo explica. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. A finales del periodo legislativo pasado, tanto en la Cámara de Diputados como senadores salieron sendos ordenamientos con características económicas relevantes. El primero de ellos fue el presupuesto y en él la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, como se le conoce, o todos los cambios en materia fiscal para fortalecer las capacidades del Estado para recaudar impuestos, particularmente derivados del comercio exterior, implican cambios muy relevantes. La segunda iniciativa que se aprobó fue la modificación a la ley de comercio exterior y después su reglamento, el reglamento del comercio exterior ya publicado por el Ejecutivo a principios de este año, igual que el presupuesto. Ambos ordenamientos generaron muchas críticas, algunos más, otros menos, pero particularmente de los empresarios que se dedican al comercio exterior y de industrias tan poderosas como la misma industria automotriz. Porque, por ejemplo, en el caso de aranceles, algunos de los incrementos en los impuestos por importar partes de automóviles provenientes de países asiáticos no solamente podía entorpecer la relación comercial, sino particularmente elevar precios y dejar fuera de competencia a México frente a otros mercados, inclusive del mismo continente, para la exportación de estos automóviles hacia Estados Unidos o hacia el resto del mundo. Por eso el Ejecutivo, la Presidenta y particularmente la Secretaría de Economía con la Secretaría de Hacienda realizaron una revisión puntual de estas quejas y principiando enero, la primera semana, y también a finales de diciembre se realizaron se emitieron algunos decretos que fueron publicados en el Diario Oficial para darle puntualidad o exentar algunas de estas fracciones arancelarias del incremento. Según trascendió, sobre todo por alguna declaración del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también de algún presidente de comisión de la Cámara de Senadores, estos cambios, dado que fueron aprobados en el Legislativo, tendrían que haber pasado o tendrían que haber pasado por el Ejecutivo, pero no. La verdad es que la ley de responsabilidad hacendaria y todo este proceso de aprobación presupuestal le da al Ejecutivo un margen de maniobra, sobre todo en materia de cambios fiscales, para dar facilidades en el cumplimiento, para dar extensiones de tiempo, para modificar las tasas, no se cambia la esencia del pago, pero sí puede inclusive llegar
a suspender el pago si considera que hay distorsión económica y siempre y cuando no se alteren los recursos presupuestales destinados o aprobados en más o menos 1%. No puede condonar impuestos, vamos, pero sí puede modificar las condiciones para pagarlo y eso es lo que hizo con estos cambios en decreto. No se espera que vaya ninguna iniciativa de reversa para modificar la ley arancelaria, ni mucho menos. Eso hay que tenerlo muy claro. Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso lo haremos con el diputado federal priista Erubiel Alonso sobre la propuesta de reforma en materia electoral. Y si esta reforma la concreta Morena, tengan ustedes la certeza, tu madre de familia, tu padre de familia, tu joven que estás estudiando con mucho esfuerzo en una universidad, tu joven que estás yendo a un colegio de bachilleres, vienen momentos complejos para el país, para la estabilidad, para la economía, para que tú puedas alcanzar con plenitud una vida que mereces. Ingeniero en sistemas por Tabasco, diputado. Erubiel Lorenzo Alonso es nuestro invitado, vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Participa en la Comisión para la Reforma Política Electoral y nos dará la posición de su bancada por el interés nacional y los elementos que debe tener la reforma electoral para el sistema democrático garantizar. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal por el estado de Tabasco, Erubiel Alonso, quien es el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrianita? Buenas noches. Saludarte, como siempre, un gusto a ti y a todo el amplísimo auditorio. Diputado, pues están ahorita en receso, a días de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y uno de los temas que están en la agenda, que se van a discutir, de los primeritos temas, es la reforma político-electoral. Creo que es la reforma que nos lleva a que en nuestro país, en este gran país de hombres y mujeres, de familias trabajadoras, llegue el tema de la dictadura. Se concreta el tema de la dictadura. ¿Qué busca el oficialismo? ¿Qué busca el gobierno con esta reforma? Que no hayan elecciones libres, transparentes, que no haya equidad, que no haya imparcialidad. Quieren controlar todos los mecanismos, desde el INE hasta el funcionario de casilla en la comunidad más apartada. ¿Qué va a hacer la oposición? Lejos de, discutir en la Cámara de Diputados, que son la minoría, desafortunadamente, van a ir con algunos organismos internacionales, van a ir a Washington, van a alzar la voz más allá de la Cámara, porque en la Cámara sabemos que es una guerra que está perdida. A ver, es que son muchas aristas. Y primero te quiero decir, el 46% de los mexicanos, de las y los mexicanos, no está con este régimen. Ese 46% tiene que tener una voz, tiene que tener opinión en el Parlamento, en los parlamentos locales, en diversas instituciones para que pueda ser un país democrático. ¿Qué quiere hacer este régimen? Que las minorías, quienes no tienen o alcanzaron un espacio en una curul, no puedan tener voz. Por eso es que esto es muy grave. ¿Qué vamos a hacer la oposición? Alzar la voz primero, como lo hemos hecho en el caso del PRI, como lo ha hecho por indicaciones del presidente Alejandro Moreno y del coordinador Rubén Moreira, puntualizar cada detalle, cada tema en esta reforma. Segundo, por supuesto que acudiremos a instancias internacionales para poder señalar, demandar, acusar de lo que se está construyendo en México. El mejor ejemplo lo tenemos en Venezuela. Hace algunos días, el 3 de enero, vimos cómo pudieron liberar al pueblo de Venezuela de este cacique, de este dictador, de este asesino, de este narcotraficante. Después de décadas y décadas, y de un Venezuela que se va a tardar otras décadas más en reconstruirse, en recuperarse. Fíjate que es un tema muy complejo y yo lo voy a señalar. Nuestro principal socio comercial
es Estados Unidos de Norteamérica. Estamos a nada, somos vecinos. Estados Unidos hoy tiene toda la información. Estoy en condiciones de decirte de qué es lo que está sucediendo en México durante los pasados 7 años desde que llegó López Obrador al poder público, al gobierno de la República. 2, sí llegó con el apoyo de la delincuencia organizada, sí gobiernan en muchos estados la delincuencia organizada, sí tienen fiscalizados, sí tienen elementos probatorios el gobierno de los Estados Unidos de lo que está sucediendo. Y te voy a explicar por qué le van a poner mayor carta en el asunto. Porque por México entra el mayor número de droga para Estados Unidos. 2, porque por México entra el mayor número de comercio ilegal proveniente de Asia hacia Estados Unidos. Y 3, porque López Obrador cometió un grave error. Y se lo digo al auditorio y tú te vas a acordar de mí. Involucró a sus hijos en los negocios del gobierno y de sus socios comerciales. Andy López Beltrán. Andy está señalado, está comprobado de todo lo que ha hecho en los últimos 5 años desde que su padre fue presidente, Gonzalo López Beltrán, quien su padre lo comisionó para el tren interoceánico, que por cierto le mando un abrazo solidario a quienes perdieron a un familiar, a un conocido, a un amigo en este trágico accidente. Entonces, aquí van a haber complejidades y aquí no vamos a permitir, y México es mucho más grande que una dictadura. Aquí hay mexicanas, mexicanos de primera que hoy sí están levantando la voz. Y porque además cabe agregar que para Estados Unidos ya se convirtió el tema de las drogas, sobre todo el tema del fentanilo, en un tema de seguridad nacional. Hay un tema para el auditorio y Adrianita te lo voy a señalar. Ayer declaró el presidente Trump que no está interesado en el Tratado de Libre Comercio. Solo que si se llega a parar el Tratado de Libre Comercio, México estaría perdiendo, para que nos demos una idea, el 89% del comercio internacional, que ellos son nuestro principal También consumidor. Estados Unidos no tiene la autonomía alimentaria como para, ya que no le importe el Tratado de Libre Comercio y echarlo para atrás. No, yo tengo una narrativa. Tengo una diferencia. Guatemala acaba de anunciar un gran convenio de colaboración con Estados Unidos. Un gran convenio de colaboración. El Salvador acaba de anunciar un gran convenio de colaboración y El Salvador, Guatemala, Centroamérica, Costa Rica se pueden convertir en los principales socios comerciales. Es correcto. Diputado, regresando al tema de la reforma electoral, que bueno, para que la gente que nos está viendo que necesitan, ya no es un tema de, es obligatorio que todos los mexicanos nos enteremos qué está pasando y qué va a pasar con esta, en su caso, discusión y aprobación. ¿Cuáles son los puntos, los 5 puntos más temibles de esta reforma? Los quiero puntualizar y con el orden de los factores no altera el producto. 1. Quiere quitarle autonomía al INE. Quieren tener un Instituto Nacional Electoral al servicio de Morena. 2. Quieren quitarle representación proporcional a las minorías. No quieren que existan una oposición en los congresos, en el Congreso Federal ni en el Senado. 3. Que es una política que le gusta a las y a los mexicanos, pero que quita competitividad. Quiere quitarle el financiamiento a los partidos políticos. No habrá forma de competir. Y yo te voy a dar un cuarto elemento que es muy grave, Quieren eliminar los soples. Los soples son los organismos estatales de cada estado que permiten organizar la elección. Y 5, con estas 4 acciones, con la número 5 sería que no haya elecciones. No habría un árbitro electoral, no habría un representante de casilla, no habría un candidato de oposición, no habría una representación de las minorías. Por eso es de alto riesgo. En pocas palabras, tu voto, la gente que nos está viendo, tu voto no contaría. Tu voto no contaría, no habría la manera como tal
A mí me llamó muchísimo la atención. Ellos quieren que sea una elección como la del Poder Judicial, la de los acordeones, que llevan su hojita a modo, pero esto pone grave porque te quiero hacer un contexto muy rápido. Si esto pasa en México, hay un elemento internacional que entró ahora en la nueva georreferenciación o la nueva geopolítica energética que es Venezuela. Las principales petroleras del mundo ya no están viendo a México, están viendo a Venezuela. Los principales consorcios del mundo ya no están viendo a México, porque no hay garantías en el Poder Judicial. Y si esta reforma la concreta Morena, tengan ustedes la certeza, tu madre de familia, tu padre de familia, tú joven que estás estudiando con mucho esfuerzo en una universidad, tú joven que estás yendo a un colegio de bachilleres, vienen momentos complejos para el país, para la estabilidad, para la economía, para que tú puedas alcanzar con plenitud una vida que mereces, un futuro que mereces. Nuestro futuro, nuestra libertad de expresión, nos están alejando de lo que hoy somos. Hoy por hoy somos una democracia. Y con esa democracia llegó Morena al poder. Y termino acá. Si usando sus artimañas. Pero te voy a decir algo. Este régimen que malgobierna México es terrible. Persigue a empresarios, persigue a opositores, persigue a todo aquel que pensamos diferente, que pensamos que México sí puede ser una potencia, que pensamos que México sí puede ser un gran país, que pensamos y que queremos que las nuevas generaciones tengan diferentes oportunidades. Así es, diputado, pues hay que estar conscientes, hay que estar presentes y hay que revisar qué es lo que se discute, esa prueba y oponernos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el espacio. En este programa, el diputado Erubiel Alonso, diputado del PRI y por el estado de Tabasco. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.